Muy buenos días para todos, muy buenos días. Bienvenidos a esta conferencia de las Jornadas de Ciencia y Cultura de la Sociedad Geográfica de Colombia. Un cordial y cariñoso saludo para todos. Tengo el honor de presentar a ustedes a la doctora Alice Amadín Boff. Ella es doctora en Geografía Humana, Económica y Regional de la Universidad de París. Es profesora agregada de Geografía por el Ministerio de Educación Nacional francés. Es magíster en Geografía y Prácticas del Desarrollo de la Universidad de París y es magíster también en Geografía de la Salud de la Universidad Paul Valéry de Montpellier. Desde el 2014 es profesora de dedicación exclusiva del Departamento de Geografía de nuestra Universidad Nacional. Anteriormente se desempeñó como docente en Historia y Geografía de Educación Secundaria en Francia entre el 2005 y el 2006. Ahora es docente catedrática de la Universidad de los Andes desde el 2012 y fue becaria del Instituto Francés de Estudios Andinos para realizar su trabajo de campo del doctorado en Bogotá desde el 2007 al 2009. Y ahora es investigadora principal y profesora asociada al Instituto Francés de Estudios Andinos y profesora, como decía antes, de tiempo completo de nuestra Universidad Nacional. Bienvenida, doctora Alice. El nombre de la conferencia es Historia y Epistemología de las Geografías de Colombia. Adelante, doctora Alice. Buenos días. Sí, doctora Alice, la escucho. Buenos días. Sí, muy buenos días. Bienvenida. Yo continué al final de la presentación. Muchísimas gracias, Coronel Bahamond, por su presentación, por la invitación a compartir con ustedes pues este trabajo. Quisiera ante todo homenajear al doctor Eufrasio Bernal, recordar pues a todos los presentes que fue él el año pasado que de manera muy entusiasta decidió apoyar el proyecto que le estaba presentando para realizar una nueva geografía de Colombia actualizada, digamos, hecha en las universidades, con los métodos, digamos, actuales, con, digamos, nuestras herramientas actuales. Y, digamos, él aceptó y pues entonces yo quería agradecer nuevamente a la Sociedad Geográfica de Colombia por este apoyo. Pues mencionar que tenemos un libro en preparación entonces sobre esta temática que ha reunido muchos autores, muchos estudiantes, profesores de la Universidad Nacional de Colombia, pero también de la Universidad del Tolima y de la Universidad de Antioquia, también de la Universidad Nacional de la sede de Medellín. Entonces, pues yo quería dar mis agradecimientos nuevamente. Y entonces, pues esta mañana darles como una abreboca, un pequeño, algunos elementos del capítulo que estuvimos preparando. Me parece que mi conexión no es muy estable esta mañana, no sé por qué razón. Voy a intentar. Entonces, pues esta mañana les voy a compartir estos elementos, digamos, que hacen parte de nuestro capítulo introductorio en el cual quisimos pues hacer un balance sobre la manera como se habían estudiado la geografía de Colombia, digamos, a partir de las obras pues que se habían dedicado a esta temática, temática de conjunto. Entonces, pues es bastante amplio, como lo pueden entonces suponer, por lo cual voy a hacer énfasis en las obras más principales porque mi interés principal es ver realmente, digamos, cuáles fueron los supuestos teóricos, cómo se realizaron estas obras y en particular
cómo se ha teorizado el concepto de región en el país y ver a partir de eso, pues digamos es a partir de esta base que nosotros después organizamos, digamos, nuestra investigación. Entonces, pues iré tal vez un poco rápido y yo me disculpo por eso, sobre todo sobre algunas obras y tal vez, bueno. Entonces voy a empezar de una vez con mencionando que durante entonces el periodo colonial, pues los trabajos de geografía pues eran, digamos, lo que se conoce como las crónicas, que pues realizados por como relatos de los viajes de los emisarios de la corona española. No les voy a mencionar todos, pero pues recordar que tenemos, pues que había una tradición ahí grande y en particular, pues yo destaco este mapa de Juan Nieto de 1590 que nos da una primera representación de lo que se conocía en la época, pues que se empezó a conocer también como el archipiélago colonial, entonces mostrando este territorio que se iban conformando a partir de la articulación entre los puertos y algunas ciudades, destacando el rol preponderante de los ríos, a partir de los cuales pues, se habían realizado pues, la conquista y la colonización de este territorio que pues se iba conformando como el nuevo reino de Granada. El registro literario predominaba en la mayoría de las crónicas y eran de pocas circulaciones. Entonces podríamos hablar de una protogeografía de Colombia. En el siglo de la Ilustración vemos nuevos intereses científicos con las realizaciones de grandes expediciones científicas, pues estaban primero pues la expedición para medir el grado del meridiano terrestre pues, en el Ecuador, la expedición botánica de Celestino Mustiz y pues el viaje a las regiones equinocciales de Alejandro von Humboldt, que acá está representando entonces en este cuadro de Eduardo Ender de 1850. Que destacar de este momento científico? Pues primero recordar que entonces este conjunto de expediciones científicas estaban animadas por conocer la Tierra. El postulado científico de ese momento era la unidad terrestre. Es decir, encontrar las leyes, digamos, que permitieran explicar los fenómenos geográficos en todo el planeta. Por ejemplo, Humboldt postulaba entonces que la distribución de las plantas, la diversidad de los paisajes terrestres, que de ahí entonces se expresaban, se reflejaban, derivada de una multitud, pues, de múltiples combinaciones, perdón, entre diferentes variables, latitud, altitud, etcétera, temperatura, presión, etcétera, en cada uno de los lugares, pero lo importante para él es que estas leyes eran unificadas, es decir, que aplicaba en toda la Tierra. Entonces, que no haya, digamos, unas leyes para América, otras para Europa, etcétera. Entonces, es verdaderamente este elemento que los motivaba y que permiten entender, entonces, por qué Humboldt es conocido como el fundador de la geografía física. Es decir, expediciones científicas en el territorio de la Nueva Granada, pero, digamos, con una visión mucho más amplia, que era, digamos, lo que se buscaba en estas expediciones y que pues contribuyeron a construir la geografía como una verdadera ciencia, ¿no? Se pasa de la descripción a una explicación y de ahí entonces se hace ciencia como tal. Sin embargo, no es
una ciencia que busca entonces explicar el territorio de la Nueva Granada como tal. Hay que mencionar, digamos, los aportes en todos casos, por ejemplo, con este mapa del río Magdalena, realizada a partir de las posiciones astronómicas levantadas por Humboldt a lo largo de su viaje, que va a sentar las bases de una gran tradición en el país, de mediciones, de puntos, de lugares, de altitudes, etcétera, a partir del cual pues, se va a abrir, digamos, el camino a la cartografía del país y también el interés por este río principal del país, ¿no? Vamos a ver también otras realizaciones en torno al río Magdalena que fueron muy importantes para la geografía en el país. Sin embargo, entonces, el verdadero, digamos, pionero de la geografía de Colombia, si se quiere, es el trabajo, pues es Francisco de Caldas, en su texto que tenemos acá, El estado de la geografía del Virreinato de Santa Fe de Bogotá con relación a la economía y al comercio, por Francisco José de Caldas, un texto publicado en 1808, perdón, en la revista del semanario que él fundó. Este texto se puede considerar como el primero en plantear la necesidad de realizar una geografía del país, no, digamos, con miras a una geografía general, pero verdaderamente una geografía regional dedicada, digamos, al territorio pues, del virreinato en este caso, porque pues era justo antes de la independencia. Pero, digamos, ahí los objetivos eran claros, había que ampliar los conocimientos de la geografía y de la geografía física y en particular de los ríos, es decir, pues la articulación entre el relieve y la hidrografía era clave para poder entonces asegurar el desarrollo económico, la prosperidad económica. Él menciona la necesidad de realizar una geografía económica, esto lo encuentran acá al final de este párrafo. Este es el gran objeto de la geografía económica. Ese es verdaderamente innovador de parte de Francisco José de Caldas. No se hablaba de geografía económica en la época, es muy, muy pionero, digamos, en estas apelaciones, con el fin entonces de poder construir un país nuevamente independiente, construir una nación, etcétera, sobre una base de una prosperidad económica. Entonces tenemos en este texto un verdadero proyecto para una geografía de Colombia. Sin embargo, pues es un proyecto inacabado. Plantea la necesidad de realizar una expedición, la cual solamente se va a llevar a cabo con la Comisión Coreográfica casi 50 años después. Entonces, es un proyecto, es un texto que plantea la necesidad, pero al mismo tiempo que da bastante elementos. Entonces, ¿cuál era la geografía de Caldas a partir de la lectura de este texto? Pues primero había un fuerte determinismo que no era teorizado como tal, porque la teoría determinista se va a teorizar en la Escuela Alemana de Geografía, con la obra de Karl Ritter, por ejemplo. Aquí estamos antes, pero digamos que el determinismo era en el ambiente, no era una teoría geográfica, pero pues eso estaba digamos, en los espíritus, había como sí, un marco, digamos, compartido en torno al determinismo. Entonces, una gran, digamos, diferencia en la obra de Caldas entre tierras bajas calientes, tierras altas andinas, etcétera. Entonces, también una relación con también fuerte, digamos, unas dosis también de, pues, racista, ¿no? En la manera como él describe las poblaciones que viven en las tierras bajas. Entonces hay unas líneas bastante fuertes que podrían ser
un poco violenta en la actualidad en cuanto a su descripción de los pobladores de las tierras bajas. Entonces también una geografía determinista que menciona entonces que la geografía física es la que va a determinar el grado de avance o no de las sociedades, de las civilizaciones, y al mismo tiempo la construcción de una nación desigual sobre la cual pues se va a construir la Colombia independiente, ¿no? Entonces estos elementos están fuertes en el texto de Caldas, que al mismo tiempo propende por una ampliación de los conocimientos geográficos con base a una geografía económica. Entonces hay muchos elementos que no están del todo teorizados porque la geografía en ese momento era muy incipiente, pero muchísimos elementos interesantes en este texto que refleja también el espíritu de esta época preindependentista, pero que sienta las bases para el periodo posterior. Yo tengo que acelerar porque no tengo mucho tiempo, podría dedicar más tiempo ahí. Vemos luego del periodo independentista, unos trabajos justo después de creado pues la Gran Colombia, una serie de trabajo impulsado por el prócer de la independencia Antonio Sea, con el objetivo, en este caso, de buscar el reconocimiento diplomático de Colombia. Es decir, la Gran Colombia pues, se declaró como república y lo que hay que hacer es obtener este reconocimiento diplomático. Entonces Simón Bolívar envía emisarios, en particular en Londres, para, digamos, lograr este reconocimiento diplomático y también para poder atraer inversionistas, en particular en las minas, digamos, en un contexto, digamos, después de la salida de los españoles. Entonces se requiere de inversionistas en las minas para poder retomar entonces pues la economía del país. Entonces hay unas obras, por ejemplo, digamos, redactado por Alexander Walker en 1822, obra en la cual se encuentra el mapa que estoy presentando ahorita. Esta obra es una verdadera promoción del país. Entonces, una descripción, digamos, que se quiere exhaustiva, pero pues hay un desconocimiento muy grande del país en este momento. Entonces, pues todavía hay bastante incertidumbre en muchos aspectos. Pues digamos ahí es verdaderamente hacer conocer el país a los extranjeros. También estaba la idea de impulsar una migración europea para mezclar también la sangre. Todos estos elementos serán, digamos, presentes en esta época. Entonces tener, digamos, un aspecto en cuanto a un aporte de sangre europea, si se quiere. Listo, entonces tenemos este mapa que puede ser interesante, que muestra también el estado de conocimiento, que muestra, por ejemplo, un gran desconocimiento en particular de la parte amazónica. Las cordilleras pues están todavía bastante pues desconocidas, entonces, y también el tipo de representación muy particular y bastante esquemático en este contexto. Pocos años después, pues se publica en 1827 el primer mapa oficial de la República de Colombia en el volumen 11 de la Historia de la Revolución de Colombia de José Manuel Restrepo, y el cual está acompañado por mapas de 12 nuevos departamentos creados en la ley de 1824. Hay unas diferencias entre el mapa de Sea y el mapa de Restrepo en cuanto a las delimitaciones
sobre todo en la parte de la Amazonía y de la Orinoquía, en cuanto al, digamos, a los principios creadores de frontera. Ustedes saben, digamos, en cuanto al principio por, digamos, de conquista o el principio jurídico que prevalecía antes de las guerras independentistas. Listo. Al independizar Venezuela, Ecuador y Panamá, al independizarse Venezuela, Ecuador y disolverse la Gran Colombia en 1830, la República de Nueva Granada entonces pues retorna a un orden territorial sobre una base de las provincias. Y pues ahí se requiere digamos, una nueva cartografía del país. Sin embargo, pues se van a demorar ciertos años. En particular, digamos, en cuanto digamos, los medios económicos no lo permitían, ¿no? En ese momento habían grandes intereses por la construcción de un canal transoceánico. Entonces, muchos estudios, en particular aplicados, hechos por extranjeros, pero que, digamos, estaban, digamos, contrastando con un gran desconocimiento todavía del país. Y finalmente, entonces, es solamente en 1839 y bajo el impulso de Joaquín Acosta que se ordenó la realización de una comisión corográfica, tal como Caldas lo había planteado en su texto del semanario. Las vicisitudes militares solo permitieron, digamos, la puesta en marcha de este proyecto a finales de la década de 1840 y, digamos, posterior a la publicación de este primer mapa, que también es interesante, de Joaquín Acosta de 1847. Estos mapas carecían de un soporte cartográfico riguroso de, digamos, de posiciones astronómicas de lugares todavía bien medidas, ¿no? Y también habían, digamos, grandes incertidumbres en cuanto a las fronteras externas. Era una época de intentos frustrados para trazar la frontera amazónica con Brasil en particular. Bueno, finalmente, Agustín Codazzi, bueno, yo les muestro también el mapa del Magdalena por el general Mosquera, que va entonces llamar a Agustín Codazzi al país, que es interesante para poder ponerlo en diálogo con el mapa de Humboldt que yo les había presentado. Y voy a pasar de una vez a la comisión coreográfica para no demorarme mucho. Entonces, pues Agustín Codazzi llega al país y a invitación del general Mosquera. Y aquí, digamos, hay que mirar, digamos, cómo él abordó este proyecto de realizar una carta general del país. Entonces, inicialmente, lo que hay que tener muy claro es que, bueno, venía con sus trabajos previos realizados en Venezuela. Lo asombró, digamos, el tamaño del trabajo y fue enfático en decir que él quería realizar una carta coreográfica y no topográfica. Entonces, para mencionar bien la diferencia, yo les traigo digamos, estos dos mapas. Una carta topográfica, por ejemplo, era la que uno de los primeros intentos realizados, por ejemplo, por las familias, digamos, el linaje, digamos, de los Cassini en Francia, que habían realizado pues una carta topográfica a lo largo de 150 años, que tenía más de 170 láminas, digamos, en
en diferentes escalas, en un 86.000 en particular, y que nos da un grado, digamos, de precisión muy importante. Sin embargo, pues hay que entender, pues un territorio 2 veces más pequeño, con, digamos, una cantidad de personas que estaban bajo sus órdenes, una estabilidad política y, digamos, medios económicos bastante importante asegurado por el rey de este país. Entonces, Codazzi, que llega con un presupuesto mucho menor para un territorio con un grado de desconocimiento muchísimo más grande, es enfática en el sentido que él va a realizar una coreografía, es decir, un grado mucho menor de levantamientos. A partir de posiciones astronómicas, no hay ningún tipo de triangulación geodésica, como era el caso en esta cartografía topográfica de los Cassini que yo les presento. Entonces eso muestra de todas formas una gran madurez, digamos, metodológica de Codazzi, diciendo, pues yo no puedo hacer eso, pero digamos, la carta coreográfica sí la puedo hacer y la voy a hacer de manera exhaustiva, y eso sirve para construir el país moderno. Entonces, no es porque no podemos hacer una carta topográfica que no vamos a hacer esta comisión coreográfica con estos objetivos. Entonces, pues es muy interesante ver todas las mediciones, los resultados de estas posiciones astronómicas que él entonces va a realizar a lo largo del país. Mencionar que muchas veces entonces pues él va a recuperar, digamos, las mediciones de posiciones de lugares realizado por Humboldt, por Caldas. Muchas veces la puede precisar, pero hay en su momento pues en particular Mosquera no va a dar mucha fe en las mediciones de Codazzi, y muchos van a preferir las de Humboldt, aunque Codazzi había podido mejorar las posiciones de los lugares. También el trabajo de la comisión coreográfica, entonces hay que entenderlo en varios momentos. Pues recuerden que entonces Codazzi muere en 1859, entonces tenemos varias generaciones de publicaciones. En toda la década 1800, entre 1850 y 1857, 8, digamos, pues están los trabajos directamente realizados por Codazzi, que digamos, sobre todo, pues en el periodo anterior al 56, estaban desarrollando el marco de la República de la Nueva Granada, que era organizado en provincias. Entonces tenemos unos mapas coreográficos de provincia a escala de 1/340.000, que ahí, bueno, yo les hice como un pequeño inventario y de su estado de conservación. La mayoría se encuentran en el Archivo General de la Nación. Entonces tenemos unos trabajos de estos años con una gran precisión metodológica de levantamiento, que pues también está asociado con algunas publicaciones como la geografía física y política de las provincias de Nueva Granada. Entonces estos mapas son los que están así. Se muestra entonces estos mapas de provincia, escala 1/340, con todas las mediciones, digamos, que los acompaña, que muestra entonces pues todos estos trabajos finos de Agustín Codazzi. Sin embargo, entonces pues la década de 1850 presenta un grado muy importante de, digamos, de sacudidas militares y una reforma territorial muy grande, pues con el fin de la República de Nueva Granada y el paso digamos, al federalismo. Entonces, en este caso, pues estos trabajos por provincias que quedaron obsoletos casi al mismo tiempo que se realizaron. Y en épocas posteriores es cuando tenemos la segunda generación de todos estos trabajos de la Comisión Coreográfica que eran realizados por estados. Entonces, trabajo realizado de manera póstuma por Manuel Ponce de León y Manuel María Paz, realizado
a escala, digamos, de los estados y que en general, aquí los tengo, tienen una escala mucho más pequeña, una 1.810.000 para las cartas coreográficas por estados, es decir, se pierde un grado importante de detalle, o sea, se levantados por CODESI y se los vuelven a actualizar en los nuevos marcos territoriales por estados, pero al mismo tiempo se pierde una gran cantidad de información. Entonces, tenemos, digamos, es un momento importante de la producción geográfica en el país, recordar que la recepción de estos trabajos tuvo, digamos, una acogida, digamos, un poco fría, no fueron completamente apropiadas, hubo un rechazo en particular del general Mosquera, lo cual, digamos, ha un poco limitado, digamos, digamos, el hecho de que los resultados hayan podido ser integrados completamente, digamos, en las políticas del país. Y había, digamos, ahí un cierto grado, digamos, no de inacabado, pero digamos de un poco una frustración también por los miembros de la Comisión Coreográfica. Bueno, yo voy a pasar, no voy a terminar. Bueno, todos estos trabajos de la Comisión Coreográfica pudieron entonces dar de todas formas una nueva imagen de la nación. Han sido muy importantes también las acuarelas de la Comisión Coreográfica, en particular las acuarelas de Manuel María Paz, que encontramos casi todas pues, en el catálogo de la Biblioteca Nacional de Colombia. Entonces, pues ahí es bastante interesante, por ejemplo, en esta acuarela, pues la relación, aquí es la plaza de Barbacoas en Pacífico Nariñenses, la relación entre, digamos, las viviendas de tipo europeo y las viviendas de tipo indígena y la mezcla de estas poblaciones en estos pequeños pueblos, ¿no? Entonces había esta idea también de retratar la sociedad colombiana y unos, digamos, elementos etnográficos por primera vez en el país que son de muy gran valor, ¿no? En cuanto a elementos paisajísticos, arquitectónicos, etnográfico, tenemos bastante elementos importantes. Bueno, yo voy a pasar, hay varias publicaciones en estos periodos, digamos, de la década de 1880 y también de la Constitución de 1886, digamos, el retorno de una república conservadora. También presencia, pues, publicaciones también de los trabajos de Eliseo Reclus, de Alfred Ettner, y de pues, otros geógrafos colombianos. Entonces, de todas formas, había una efervescencia en la producción geográfica en estos momentos. Voy a ir directamente a la obra de Vergara y Velasco, que entonces se forma en estos años a partir de la correspondencia particular con el geógrafo francés Eliseo Reclus. Este libro que ha sido tan importante para el país, de la nueva geografía de Colombia por regiones naturales, ha sido trabajado desde 1888 hasta su segunda edición de 1901 y se considera como pues, la obra que va a sentar las bases de la geografía científica en el país. ¿Cuál es digamos, el postulado científico de la obra de Vergara y Velasco?
Pues para Vergara y Velasco, el antecedente de la comisión coreográfica que pues digamos que vio el trabajo obsoleto apenas había terminado, era digamos algo que había que olvidar, pues que había que rechazar rotundamente. Y de esta manera, Vergara y Velasco, que también estaba, digamos, en comunicación, en contacto con geógrafos extranjeros, él tenía conocimiento de los debates de la teoría geográfica de ese momento histórico, en particular representantes de la escuela alemana y de la escuela francesa de geografía, que eran las dos grandes escuelas de ese momento. Y de esta manera él propendió por este marco de las regiones naturales. Región natural, ¿cómo entender este término de región? En el, digamos, la obra de Vergara y Velasco es un fiel reflejo de las teorías posibilistas, en particular de Vidal de Lablache, de Paul Vidal de Lablache, el maestro de la Escuela Francesa de Geografía, que, pues digamos, va a impulsar digamos, la geografía regional. Entonces, ¿qué eran estas regiones naturales tanto para Paul Vidal de Lablache como también para Vergara y Velasco? Vamos a ver acá, por ejemplo. Entonces, una cita que puede ser interesante para ver cómo abordó este problema. Entonces, en página 465, tenemos esta idea. Debido a la estructura del suelo y la posición de la República sobre el globo, la variada combinación de los elementos constitutivos de la faz de la Tierra creó en ella zonas o regiones de aspecto propio que son como los sillares fundamentales del edificio nacional y cuyo conocimiento interesa en primer término, puesto que sin él es imposible guardar en la mente una representación aproximada de lo que en la realidad es la patria y por lo tanto amarla sinceramente. Tenemos un lenguaje muy similar de lo que pues había también en otras, pues, las obras de Vidal de Lablache, con un fuerte nacionalismo, la idea entonces que había que conocer el territorio de la patria, el territorio que llamaban el suelo de la patria, para, digamos, fomentar pues esta conciencia patriótica. Pero, digamos, la idea es que aquí tenemos primero una concepción de lo que se llama un espacio absoluto, es decir, un espacio cuya existencia, cuyas características, propiedades existe por fuera de las personas que se relacionan con él. Es decir, las regiones naturales, tanto para Vidal de Lablache como para Vergara y Velasco, existían, tenían una existencia propia. Como se menciona en esta cita, son los sillares fundamentales, existen. No es porque yo los veo de esta manera, no es porque yo voy a utilizar un criterio de delimitación que va a existir en esta región. No, esta región existe, tiene una existencia propia, tiene una identidad propia en sí misma. Eso por una parte. Y luego efectivamente estamos en el marco de una teoría posibilista que nos menciona, una teoría posibilista que es un matiz de la teoría determinista de la Escuela Alemana de Geografía, ¿no? Sino que nos dice, pues, efectivamente, las condiciones naturales del medio, es decir, digamos, la región natural, va a determinar ciertas posibilidades para las sociedades humanas que van a aceptar estas posibilidades, se la van a apropiar o no. Es decir, de la región natural se pasa también pues a la caracterización de las sociedades, de sus grados de avances o no, etc. Entonces, para Vergara y Velasco, lo importante con, digamos, esta idea de una geografía por regiones naturales es realizar una geografía definitiva, a diferencia de la geografía de la comisión coreográfica.
vamos a utilizar el orden, digamos, geográfico verdadero, el que, digamos, el creador dejó en su creación. Entonces, ¿qué son las regiones naturales que existen independientemente de las sociedades humanas y que después les van a permitir ciertas posibilidades o no? Entonces, una visión bastante conservadora, enfocada entonces al medio natural y los elementos más determinantes del medio natural, o sea, estas regiones naturales tienen como primeros principios la geología y la geomorfología, digamos, el relieve y la geología son los elementos fundamentales para estos geógrafos de los cuales se derivan todos los demás. Entonces, si ustedes revisan la nueva geografía de Colombia por regiones naturales de Francisco Vergara y Velasco, van a encontrar unos grandes desarrollos en cuanto a la descripción del relieve, de la geomorfología y de la geología, y al final, o sea, están unos grandes desarrollos iniciales, o sea, es al inicio, que se empieza por ahí, y al final de esta gran parte de descripción del relieve es cuando se plantea cuáles son las regiones naturales del país, que pues ahí tenemos la cita de la página 232, que pues nos da claramente, digamos, este marco de las grandes regiones naturales del país. Todo lo que es hidrografía es secundario y entonces ahí había una gran discusión en ese momento entre los geógrafos en saber si eran, digamos, más determinante las fronteras húmedas, como decían, es decir, las cuencas hidrográficas, que había una teoría del siglo XVIII que propendía por determinar las regiones naturales por la hidrografía, pero en estos momentos, tanto Vidal de la Blache como Vergara y Velasco dijeron no es verdaderamente el relieve. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los macizos montañosos como la Sierra Nevada de Santa Marta, como el macizo colombiano, son regiones en sí mismas y no se los puede entonces dividir en varias regiones o subregiones. Entonces aquí tienen algunas reproducciones que están en la obra de Vergara y Velasco. A mí me parece muy rica, me encanta también la cartografía de Vergara y Velasco. Me parece que hay una innovación cartográfica muy importante. Digamos que no se trata de, no es un geógrafo que realizó posiciones astronómicas de lugares, más bien compiló, digamos, las mediciones de sus antecedores, pero digamos luego logra sintetizar estas informaciones y buscar cómo comunicarlas de diferentes maneras. Entonces, pues ahí hay una lectura del territorio que tiene una gran fineza en cuanto a esta posibilidad también de lo que nosotros en la actualidad pues valoramos mucho, es decir, el análisis multiescalar. Si bien la región natural es como el fundamento teórico de esta obra, pues hay este abordaje multiescalar que le da una gran riqueza. Entonces hay como algunas representaciones esquemáticas, pero otras digamos que son mucho más a profundidad. Por ejemplo, esos son como algunos elementos. Ahí la comarca de Chita también nos muestra unos elementos, y también en la obra de Vergara la importancia eh, del atlas completo de geógrafo. Debo seguir. Este mapa de Barranquilla, Ceniza y Puerto Colombia me parece muy interesante porque nos muestra, digamos, el estado de la desembocadura del río Magdalena antes de la construcción de Boca de Ceniza, cuando se articulaba el río con el mar por el ferrocarril. Entonces, pues es un estado, digamos, que ya no existe de esta desembocadura, entonces es bastante interesante. Debo acelerar y no me puedo entonces demorar sobre pues todo este periodo postguerra de los 1000 días, que también ha sido tan importante en particular con los trabajos pues de la Oficina de Longitudes,
y cómo se ha recuperado el trabajo de la construcción de la carta del país, primero carta coreográfica y luego pues cómo después llegó, digamos, pues, al trabajo geodésico como tal, a partir de la década de 1830. Voy a dedicarme sobre todo sobre estas geografías como obras. Entonces, pues mencionar rápidamente el libro de la Nueva Geografía de Colombia de Pablo Vila de 1945, en un momento donde la geografía en el país pues busca también consolidarse en la enseñanza. Ustedes lo mencionaron este tema en la presentación, ¿no? Con el trabajo del doctor Rusinque de promocionar la enseñanza de la geografía en la escuela secundaria, pues el trabajo de la Escuela Normal Superior pues había sido clave en eso, y entonces este libro de Pablo Vila pues tiene un enfoque totalmente diferente a lo que había antes, porque era dedicada pues a la enseñanza como tal de la geografía, y pues tiene un componente didáctico bastante interesante donde se ve aquí una cierta recomposición de las temáticas y mayor importancia de los aspectos económicos que en la obra de Vergara y Velasco pues son muy limitados, ¿no? Nuevas temáticas, por ejemplo, los recursos como tales, la extracción, el extractivismo, en todo eso va a empezar, y también la importancia de las carreteras que van a articular el país con unas nuevas configuraciones territoriales. Estos elementos se pueden encontrar en esta obra de Pablo Vila, todo eso en un estilo, digamos, mucho más didáctico y enfocado a la enseñanza. Yo sigo con la obra de Ernesto Gull, que el Departamento de Geografía entonces publicó nuevamente. El Departamento de Geografía de la Universidad Nacional realizó una nueva edición en el 2016 del libro Colombia, bosquejo de su geografía tropical, que había sido publicado en el 76. Ahí vemos algunos elementos de continuidad con la obra de Vergara y Velasco en particular, sobre todo el orden de los capítulos, por ejemplo, en el libro 1 de Geografía Física, pero también digamos, el surgimiento de nuevas temáticas, en particular todo lo que tiene que ver con el acceso a la tierra, el problema entonces de la tenencia y el uso de la tierra en este capítulo 11, por ejemplo, que es bastante innovador, y digamos que se tiene que entender en este contexto de crecimiento demográfico muy veloz, colonizaciones de nuevas tierras y migraciones del campo a la ciudad muy importante en estos momentos. Y en el 76 es justamente cuando se buscó ampliar, fortalecer las migraciones, en particular a la Amazonía y la Orinoquía, ¿no? Entonces, pues ahí el profesor Ernesto Gull nos da una geografía en síntesis que tiene elementos de continuidad con la geografía tradicional clásica de, por ejemplo, de Vergara y Velasco. Por ejemplo, los elementos de geografía neopositivista que había utilizado en su obra anterior sobre el epicentrismo regional. Aquí yo tengo esta regionalización del país que había realizado en 1969 a partir de criterios de polarización en torno a las ciudades. Es por primera vez, digamos, que el tema de ciudades aparece con claridad en una geografía, digamos, en la teoría geográfica del país. Estos elementos pues se pierden un poco en la... Perdón, es que yo no sé cómo ir atrás. en el bosquejo de su geografía tropical. Entonces vuelve a un enfoque un poco más clásico. Hay menos uso de los elementos de, digamos, de polarización, de la importancia de las ciudades. No, digamos que propone, digamos, un esquema de regiones geográficas. Eso es muy interesante. No habla de regiones naturales, sino
regiones geográficas. Sin embargo, hay como varias ambivalencias ahí. Aquí es un diagrama del libro 1 de Geografía Física, donde se ve claramente que pues, hay un gran componente de, digamos, físico para entender lo que se entiende como región geográfica. Y en particular me encanta este diagrama porque pues, se nota un poco esta lectura vertical de la geografía del país, que recuerda mucho los trabajos de Humboldt, en particular los trabajos que Humboldt realizó en el volcán del Chimborazo en Ecuador. Entonces, una lectura vertical de la geografía colombiana que me parece interesante en esta línea Humboldt-Gould. Pero como tal, la regionalización del país se realiza en el tomo 2 de Geografía Humana, y uno no entiende muy bien a veces cómo se definen estas regiones geográficas, si son de geografía física, humana, y un elemento que muestra un poco esta incertidumbre, esta ambivalencia epistemológica que hay en la obra de Ernesto Gould, es que no hay un mapa de regiones geográficas más allá de lo que les estoy presentando aquí con este diagrama. Entonces, me parece que Ernesto Gould estuvo, digamos, atravesado por diferentes influencias teóricas, la influencia de las escuelas alemanas y francesas marcado por el posibilismo, por la región natural, la influencia neopositivista que había utilizado en el trabajo sobre el epicentrismo regional, que en su libro Bosquejo de su geografía tropical aparece a partir, digamos, de la cantidad de datos que él logró compilar, pero los compiló todos estos datos cuantitativos, estadísticos, pero no los utilizó, digamos, con análisis espacial, como se hacía en este momento por los neopositivistas. Hacía más bien este tipo de trabajos como cartografía temática, si hay mucho. Y también otra gran influencia teórica de la obra de Gould es el desarrollismo como tal, la teoría desarrollista, por ejemplo, en el capítulo que les mencionaba sobre el uso de la tierra, de los problemas de tenencia de la tierra, un abordaje de geografía aplicada que busca resolver los problemas de la pobreza en el campo, dando, digamos, elementos para una planificación dirigida por el Estado en el marco de digamos, una opción liberal bastante keynesianista, digamos, con fuerte intervencionismo del Estado, que finalmente pues no se pudo aplicar en el país, en parte por la importancia que Gould le daba al intervencionismo estatal, digamos, en su propuesta para planear la ocupación de la Amazonía. Y también otro elemento que hay que recalcar, tal vez en esta geografía de Gould, es unas debilidades tal vez en cuanto a su percepción, digamos, de la sociología del país, un poco, digamos, también en cuanto a cómo él comprendió, entendió, pues la dinámica de la violencia política, que él no la abordó, digamos, de manera directa, y que tal vez explica por qué, digamos, su propuesta, sobre todo, pues, en cuanto a la planificación de las regiones de colonización, porque esta propuesta quedó un poco desconectada de las dinámicas del país. Bueno, entonces intenté ir lo más rápido posible. Solo quería mencionar la importancia en este trabajo de los trabajos de campo y del registro fotográfico, que me parece es un aporte muy importante de la obra de Ernesto Gould. Hay un gran fondo documental en la Universidad Nacional de Colombia, donde se encuentran todos los materiales de trabajo de Ernesto Gould. Entonces eso nos da mucho por reflexionar. Hay bastantes fotografías que están publicadas en el libro reeditado en el 2016, pero hay muchísimo más. Entonces una verdadera sensibilidad a los paisajes, que se refleja a través de este registro fotográfico de esta Colombia de los años 50, 60, que pues él recorrió, que Ernesto Gould recorrió por, digamos, en todas sus regiones. Bueno, entonces
solamente para finalizar, la última gran obra, digamos, que buscó una lectura integral del país, digamos, fue lo que se, pues, fue lo que, la propuesta en el marco de esta geografía universal de Roger Brunet con el uso de la coremática. Entonces, pues me parece que es importante en todos casos, aunque bueno, el trabajo es mucho más corto, ¿no? Fue mucho más sintético, pero había una intención, digamos, de dar una lectura integral del país con estos usos de estos herramientas e instrumentos de la coremática. Esos son los años 1991, la primera edición de este capítulo sobre Colombia en el marco del tomo América Latina, que hacía parte de la geografía universal elaborado por Roger Brunet en esta década. Entonces, quería terminar con, pues, con esta mención más bien a estos otros, otras técnicas, digamos, de una coremática que busca mirar cómo se combinan elementos estructuradores de la organización del espacio. Claro que, pues, digamos, las grandes críticas que hubo en ese momento fue, pues, digamos, la pérdida de información, digamos, y un cierto grado de superficialidad al abordar, digamos, proceso. Todo eso se discute porque, pues, digamos, el objetivo ahí era justamente construir una visión sintética, pero es, digamos, todos estos arbitrajes entre, digamos, cómo lograr comprender de manera integral un territorio y al mismo tiempo, digamos, dar elementos de precisión sin pérdida de información y articular diferentes dimensiones de los problemas geográficos. Y uno ha visto, digamos, a lo largo, pues, de toda esta historia de la geografía de Colombia, como nuevos problemas también van surgiendo, ¿no? Y en particular, pues, yo creo que lo que más surgió desde los años 90 para acá, pues son todo lo que se conoce como disputas territoriales, pues todos los discursos en cuanto, digamos, a la apropiación de los territorios y tal vez mayor grado, pues, de estas geografías políticas, sociales, que se han consolidado, también culturales, que se han consolidado desde los años 90 para acá. Entonces, con eso terminaría la intervención.